Estamos con Pedro J. Ramírez, director, presidente, fundador del diario El Español. Yo le agradezco especialmente que nos haya atendido en esta tarde tan ajetreada para él y para mí es especialmente satisfactorio compartir estos minutos con la persona que dirigió el diario El Mundo durante los casi 20 años que yo ejercí allí, sobre todo el periodismo de investigación, el periodismo que inculca Pedro J. Ramírez tanto en Diario 16 como en El Mundo y ahora en El Español. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José ¿Cómo, Carlos. cómo estás? Un día muy especial hoy. Sin duda. Bueno, voy a ir directamente al grano, sé que tienes poco tiempo. Lo primero que te quiero preguntar, Pedro, es si tú personalmente, de las investigaciones que has hecho a lo largo de tu vida, de lo que has publicado, tus reporteros y demás, has descartado por completo cualquier responsabilidad del rey emérito en lo que se podría llamar el denominado golpe blando, es decir, el golpe que pretendía Armada frente a Tejero con una lista de ministros socialistas y comunistas, porque claro, Tejero pretendía una junta militar tipo Videla o tipo Pinochet. Te pregunto. Bueno, yo este domingo pasado publiqué en El Español Sí. el resumen encontré en mi archivo un documento que era la transcripción de una conversación que yo tuve con Sabino Fernández Campo Sí. en el año 85, o sea, 4 años después del golpe de Estado, y él me contó con todo detalle cómo habían sido las conversaciones con Armada, con Milán del Bosch, con el jefe de la división acorazada y con el propio rey en las horas clave del 23F. Uh-huh. Es evidente que Armada intentó ir a la zarzuela para convertirse en el referente de control de la situación para los capitanes generales de las distintas regiones. Y yo creo que el rey, bueno, estaba contemplando esa posibilidad y fue Sabino quien la abortó. Es decir, y fue Sabino el que le dijo que, bueno, que sí, que él podría ser un buen presidente del gobierno, halagando su vanidad, pero que a ver quién iba a votarle. Y entonces él dijo que contaba con los votos de los socialistas. Y claro, Sabino le advirtió que estando el Congreso secuestrado a punta de metralleta, de lo que se estaba fraguando, lo que estaba en marcha era un acto de sedición. Y él le dijo, mira, tú verás lo que haces, yo me comprometo a no revelar esta conversación, pero tú comprométete a no decir que vas en nombre del rey. Nunca sabremos si Armada hubiera cumplido ese compromiso, su parte de ese compromiso, porque Tejero no le dejó dirigirse a los diputados. Cuando vio la lista del gobierno de concentración, le dijo, mi general, para esto yo no he asaltado el Congreso, no he llegado hasta aquí para esto. Uh-huh. Yo creo que el rey sí que le había dado hilo a la cometa a las idas y venidas de Alfonso Armada. Ahora, a la hora de la verdad, bien fuera por que su instinto le llevó a repudiar lo que estaba ocurriendo por la influencia de Sabino Fernández Campo, por la influencia de la reina Sofía, que tenía muy claro lo que había ocurrido con su hermano Constantino cuando había respaldado el golpismo militar en Grecia. El caso es que los hechos son indiscutibles, el rey salió en defensa de la Constitución y en contra, y su intervención fue decisiva para abortar el golpe. Has hablado de los socialistas, de que tenía el voto socialista. Bajo tu punto de vista, Pedro, ¿dirías que el PSOE, Felipe González, estaba en la pomada? Te lo digo sobre todo por las reuniones de Mújica con Armada, el gobernador de Lérida y Claro, demás. es que ¿Estaba es muy difícil. el PSOE conspirando contra Suárez? La pregunta es evidente, es clara, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿qué significa estar en la pomada y qué significa conspirar? Yo Pues creo sí, sí. que si Armada convocó a Mújica y a Raventós a través del alcalde de Lérida a aquella reunión,
pues ellos escucharían, a lo mejor también coincidirían con él, esto es intolerable. Mm, Mm, lo que yo no creo es que, vamos, estoy convencido de que ninguno de ellos mm, participó en el diseño de una intervención armada en el Congreso para que de una intervención militar y que Armada les formara un gobierno de concentración con ellos. O sea, ellos no estuvieron en el guión del golpe, sí estuvieron en la desestabilización de Adolfo Suárez. Por tanto, descartas que en el caso concreto de Felipe González, él hubiese dado su visto bueno, hubiese autorizado estar en esa lista de esa Junta Cívico-Militar. Yo lo Lo descarto. descartas. Yo ¿Descartas creo que también sí. Soletura, Ansón, Sí, todas las... yo creo que yo conozco dos listas Sí, en la historia de estos años sí, que han sido fruto de la fantasía de su redactor. sí. Uno, el gobierno Armada, y otro, el Consejo de Administración que de Luis del Rivero escribió en una servilleta para tomar el control del BBVA. Yo Ujú. creo que los dos gobiernos de concentración, uno de carácter político y otro del mundo económico, fueron más fruto del voluntarismo y de la fantasía de quienes lo elaboraron que de una anuencia de los que estaban en la lista. Hay una frase que ha pasado a la historia de Tejero de yo no he llegado hasta aquí para estar en una Sí. junta con gobiernos comunistas, perdón, con gobernantes socialistas y comunistas. De haberse avenido Tejero a lo que le pedía Armada, ¿crees que el golpe blando hubiese podido prosperar? A mí me cuesta trabajo pensar que hubiera podido prosperar, porque al final las fuerzas políticas a su vez estaban sometidas a sus debates internos y a su tensión interna y se pusieron de acuerdo para los pactos de la Moncloa, Sí, para el modelo de la ley de pasar de la ley de reforma a las elecciones del sí, 77 para la sí, Constitución. sí. Pero imaginar en un gobierno durante un tiempo prolongado a actores tan diferentes, yo creo que eso no hubiera durado. ¿Te quedas, Pedro, Yo sí, te quedas con la versión oficial? Yo desde luego no. Yo pienso que hubo una trama civil más allá de García Carrís. ¿Tú qué piensas? también depende de a qué le llamemos trama civil, o sea, civiles dispuestos a participar en una administración de ultraderecha, en una junta militar, por ejemplo, Sí. al estilo de la de Primo de Rivera, pues Ujú. yo creo que había montones, ¿no? Sí, Personas que estuvieran en el detalle de lo que iba a hacer Tejero y Milans, probablemente habría algunas, sí. pero yo no creo que fueran relevantes. O sea, yo creo que los más implicados pudieron ser los gerifaltes del diario El Alcázar, que eran nuestros vecinos, y Ujú. toda la gente de la Asociación de Excombatientes, con Sí, sí, Girón al frente, ¿no? Pero yo creo que más estaban como tú has dicho, en la pomada, en el caldo de cultivo de la involución, que en, digamos, la logística del golpe de Estado. ¿te parece normal que en una sociedad como la actual, en pleno siglo XXI, tú que has luchado tanto por la desclasificación de papeles, lo hiciste con Aznar y demás, o sea, haya documentos, aún muchos documentos por desclasificar del 23F? ¿Te parece normal o crees que habría que abrirlo todo ya? Bueno, 40 años después es un tiempo más que de sobra para que cualquier documento relevante sobre la historia de España estuviera a disposición de los historiadores y del público en general. Ujú. Nada de lo que se divulgue hoy puede tener, bueno, es verdad que el rey emérito aún sigue vivo, que de los líderes políticos
Felipe González sigue vivo. Bueno, yo creo que la transparencia debería primar sobre cualquier otra consideración. Ujú. ¿Qué me dirías, qué les dirías, sobre todo a los que no lo vivieron, generaciones actuales, del famoso, lo que se ha hablado, el papel del CSIC en el golpe? Eso es un enigma, porque yo creo que el comandante Cortina, como tantas otras veces los servicios secretos, Sí, pues era una especie de agente doble o tal vez triple. sí. Y claro, al final nunca sabes cuál es el verdadero propósito de quien está con unos y con otros simultáneamente. También queda el enigma de si el coronel San Martín, antiguo responsable de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco y asignado a la división acorazada, pues intentó propiciar la toma del control de la división por el general Torrerojas, apartando ajuste, o por el contrario, lo que trató es de bloquear el que la división pudiera unirse al golpe. Ujú. Son enigmas que probablemente los últimos supervivientes se llevarán a la tumba. Pedro, ¿cómo recuerdas aquellas horas, aquellos momentos en la redacción de Diario 16, sacar la edición? En fin, ya sabemos alguna persona que publicó algunas teorías y demás, pero nada mejor que tú. En fin, me estoy refiriendo, yo nunca eludo los nombres y demás, Cebrián, que dijo que habíais tardado con Diario 16 y demás, pero el Diario 16 Bueno, anoche estuvo en la coincidimos, calle, estuvo, sí, sí, anoche coincidimos en un programa de sí, televisión. Él intervino, yo estaba en el Palace, él intervino desde su casa sí, y él ya no mantuvo, ya no hizo ninguna referencia ujú. a esa falsedad, Total, una sobre falsedad todo total. porque los testigos, o sea, él lo que vino a decir en algún momento es que Diario 16 no se atrevió a salir a la calle Sí. junto con El País y eh, los compañeros de Diario 16 reaccionaron indignados, pero sobre todo, pues ahí está el testimonio gráfico de la edición, de las ediciones extra que aquella noche se publicaron. La primera era Fracasa el golpe de Estado, que tenía un punto voluntarista, con un editorial rotundo. Ya están las fotos de esa portada delante del Congreso de los Diputados, en la que nuestros periodistas que las repartieron personalmente se la mostraban a los guardias civiles que estaban rodeando el Congreso. O sea que Está claro, Pedro, está claro. no hay ningún, pero en fin, yo creo que esa es una polémica bastante estéril. El País salió aquella noche, Diario 16 salió aquella noche, fuimos los dos únicos medios impresos que lo hicimos. Hubo compañeros en Televisión Española que se jugaron el pellejo para llevar el vídeo con la comparecencia del rey de ida y vuelta a Prado el Rey. Está el papel que desempeñó la SER con García y la Noche de los Transistores. Bueno, yo creo que todos podemos sentirnos orgullosos de haber contribuido a que la democracia sobreviviera aquella noche. Para la Y ese historia, es un claro, poco, claro, para la y ese es historia, un claro, poco sí. mi balance, José Carlos. No te preocupes. Eh, Terminamos ya, pero para la historia queda aquella famosa portada de Diario 16, creo que de Gustavo Catalán Deus era el fotógrafo, sí, que se ve esto, mostrándola a la policía militar en los esto es, jeeps, esto es, mostrando la sí, portada de Diario 16, no hay ninguna duda. claro. Pero termino con otra pregunta, y es la última ya, no tiene nada que ver con esto, pero se refiere al periodismo de investigación. ¿Hasta qué punto tu estancia en Lebanon College, en Estados Unidos, conocer a Ben Bradley, a Bob Woodward, a Carl Bernstein, a Barry Sussman, que has hablado con ellos y te dijeron que bueno, lo de Watergate era una anécdota comparado con los GAL, Sí. posteriormente te lo dijeron, ¿hasta qué punto ese influjo de Estados Unidos en los años 70 lo trasladaste bueno, a tu faceta como director, el periodismo de investigación? Bueno, tú tienes ahí esa portada de la dimisión de Nixon, el momento cumbre del caso Watergate. Yo lo viví en Estados Unidos, es verdad, como profesor de literatura
arquitectura española en una universidad en Pensilvania Correcto. y tuve la oportunidad de conocer a los grandes protagonistas. Franco vivía todavía entonces, o sea, bueno, vivía Franco y cuando yo llegué allí vivía Carrero Blanco. España iba a cambiar muy deprisa y el papel de la prensa también se transformó extraordinariamente. Yo creo que hablar de periodismo de investigación, como ahora hablar de prensa digital, pues casi es un pleonasmo. Todo buen periodismo implica la investigación y ya no hay otra prensa relevante que no sea la digital. Yo creo que esto es algo que se transmite de una generación a otra y yo estoy seguro de que la prensa va a seguir desempeñando en España esa función investigadora. Pues muchas gracias, Pedro J. Ramírez, por haber atendido a Marbella Confidencial en esta tarde en la que, bueno, Tejero pues está ahora mismo, son las 7:20 de la tarde de este 23 de febrero, 40 años después. Tejero llevaba pues más de una hora, 6:23 minutos, ¿verdad, Pedro? Cuando Sí. Tejero irrumpe y Rafael Luis Díaz en la cadena SER da incluso la graduación, dice, es un teniente coronel, le ve la bocamanga. En fin. Nosotros estábamos en Diario 16 reunidos en asamblea porque se trataba, yo quería compartir con mis compañeros la decisión de la respuesta que le íbamos a dar a ETA político-militar, que acababa de secuestrar la víspera a varios cónsules de países europeos y ponía como condición para su liberación que Diario 16 publicara el último informe de Amnistía Internacional sobre torturas en las comisarías del País Vasco. Y estaba claro que nuestra posición iba a ser negarnos a ceder a ese chantaje. Y fíjate tú, mira por dónde, ¿Cómo que cambió la estábamos tarde? hablando de un chantaje que se dirigía al periódico y nos encontramos con otro que se dirigía a la nación entera. Lo dicho, Pedro J., un honor compartir estos minutos contigo. Gracias. Muy bien, un abrazo, un Hasta saludo, luego. Chao. adiós. Adiós.